Bien, para empezar, si hay un único ser causante de la existencia del universo, y ese ser además es absolutamente simple, entonces ese ser no puede haber tomado otras cosas para construir con ellas el universo. Porque ya hemos dicho que partimos de la idea de que este es el único primer ser fundamental. Es decir, no es que exista este ser y por otro lado existan otras cosas que este ser utiliza para construir el universo. A nivel fundamental simplemente existe este ser subsistente. Si existieran otras cosas que este ser hubiera utilizado para construir el universo, entonces o bien estas cosas ya existían de entrada y por lo tanto también serían cosas subsistentes que existen por sí mismas, o ese ser habría causado ex nihilo la existencia de esas cosas, lo cual nos volvería a comprometer con la causación ex nihilo. Asumiendo que a nivel fundamental solo tenemos al ser subsistente, tampoco podría ser que ese ser subsistente se hubiera transformado en el universo. Para empezar, porque como hemos explicado antes y como defienden los propios tomistas, un ser absolutamente simple es un ser inmutable. Y además, si ese ser se hubiera transformado a sí mismo en el universo, ¿no implicaría eso que ese ser deja de existir como tal al convertirse en el universo? Y por otro lado, tampoco puede ser que ese ser haya convertido una parte de sí mismo en el universo. Precisamente porque estamos hablando de un ser absolutamente simple, un ser que no tiene partes distintas. La única manera en la que este ser subsistente absolutamente simple podría causar la existencia de algo es la manera que proponen los tomistas y los teístas en general, que es la causación ex nihilo. Pero como digo, esto no tiene nada que ver con la forma de causación de la existencia de entidades, tal y como se nos presenta en el mundo que observamos. En el mundo que observamos, si una persona causa la existencia de un coche, no es que la persona cause ex nihilo la aparición de ese coche de la nada. Lo que sucede es que la persona interactúa con una serie de cosas que ya existían en la realidad y redistribuye esas cosas construyendo un coche. Y lo mismo pasa cuando se causa la existencia de una casa o de una mesa o de cualquier cosa. Siempre lo que se hace es tomar una materia previa que ya existía y redistribuirla para construir algo. Así que supongo que estamos todos de acuerdo en que la causación de la existencia de entidades, tal y como la conocemos, es causación que parte de una materia previa. Bueno, supongo que los únicos que negarían esto serían los nihilistas mereológicos, porque ellos directamente dicen que las cosas compuestas no existen, y que lo único que existe realmente son las partículas elementales que las componen. Pero el debate sobre el nihilismo mereológico es irrelevante aquí. El caso es que lo que coloquialmente entendemos como la causación de la existencia de algo, en el mundo que observamos, siempre es causación ex materia. Y esto que estamos tomando directamente de la observación del mundo, es más fácil de conciliar con un pluralismo fundamental que con un monismo fundamental. Porque si hay un pluralismo fundamental, eso significa que ya de entrada tenemos una pluralidad de cosas distintas. Y que cuando causamos la existencia de una cosa compuesta, lo que estamos haciendo es redistribuir esas cosas distintas que ya existían. Normalmente, cuando se intenta demostrar racionalmente la inexistencia de Dios, lo que se hace es demostrar que Dios, tal y como se nos define, es un ser autocontradictorio, es decir, que Dios es como un círculo cuadrado. Yo puedo afirmar con seguridad que no existen los círculos cuadrados y que en ningún lugar del universo hay ningún círculo cuadrado, simplemente porque ser un círculo conlleva una serie de características intrínsecas que son incompatibles con ser un cuadrado. Si algo es un círculo, no tiene esquinas ni líneas rectas, pero si algo es cuadrado, sí tiene esquinas y líneas rectas. Pues bien, algunos ateos argumentan que ciertos atributos con los que se define a Dios presentan en sí mismos o en relación con otros atributos incompatibilidades que hacen que el concepto de Dios sea tan contradictorio como el de círculo cuadrado y que, en consecuencia, su existencia sea igualmente imposible. Por ejemplo, algunos ateos dicen que es imposible que un Dios que se nos describe como perfecto a través de la cuarta vía tomista o del argumento ontológico sea al mismo tiempo un Dios que ha realizado voluntariamente el acto de crear el universo. Es decir, que habría una incompatibilidad entre el concepto de Dios perfecto y el concepto de Dios creador.
porque un ser perfecto no podría sentir la necesidad o el deseo de crear o de hacer nada, en tanto que todo deseo o necesidad parte de una insatisfacción y por lo tanto de una imperfección. Otros ateos dicen que hay incompatibilidades entre el atributo de omnipotencia y el de omnisciencia, o incluso algunos ateos dicen que el propio atributo de omnipotencia ya en sí mismo implica paradojas que lo hacen imposible. Pues bien, aunque todos estos argumentos tienen su interés, el que voy a presentar aquí es para mí muchísimo más importante. Pues que eso de Averroes, el Dios de Aristóteles, el alto de Aristóteles, que es simple y es inmóvil, si prescindimos de ese tipo de sujetos y desde el punto de vista del materialismo suponemos, primero, que todo sujeto, tomado como sujeto de juicios, todo sujeto no es simple sino múltiple, está compuesto de múltiples partes. Por lo tanto, si se acepta esta evidente incompatibilidad, el teísta tendrá que renunciar a una de las dos cosas que son incompatibles. O bien renuncia a la personalidad divina, o bien renuncia a la simplicidad divina. En otras palabras, o bien Dios es un círculo o bien Dios es cuadrado, pero Dios no puede ser un círculo cuadrado. No puede ser un ser personal absolutamente simple. Por otra parte, también tengo que decir que William Lane Craig, aunque no defiende la absoluta simplicidad divina, sí que intenta defender que Dios sería un ser muy simple. De hecho, esto lo dijo Craig en respuesta a uno de los principales argumentos de Richard Dawkins. Dawkins argumenta que un diseñador tiene que ser más complejo que la cosa diseñada. Es decir, que el diseñador inteligente del universo tendría que ser más complejo que el propio universo. Y lo cierto es que de entrada parece bastante razonable. Al fin y al cabo, los diseñadores inteligentes que conocemos, que son las personas, son más complejos que las cosas que diseñan. Una persona que diseña y construye un reloj es más compleja que el reloj. Y especialmente tiene sentido pensar que si un diseñador ha considerado en su mente todos y cada uno de los aspectos y detalles del objeto que diseña, entonces está clarísimo que el diseñador tiene que ser como mínimo tan complejo como el objeto diseñado, porque en la mente del diseñador están todos y cada uno de los detalles de ese objeto diseñado. Por supuesto, cualquiera es libre en su intimidad de llamarle Dios a la tostadora, o de llamarle Dios a la nevera, o de llamarle Dios al universo, como hacen los panteístas. Pero la inmensa mayoría de personas que usa la palabra Dios, la usa para referirse a un ser personal, a un ser con una mente, a un ser inteligente, racional, con conocimientos, con voluntad, etc. Así que, bueno, si alguien dice yo creo en Dios, pero no creo que sea un ser personal, no creo que tenga conocimientos, no creo que tenga voluntad, no creo que tenga los atributos intrínsecos a una mente, pues esa persona como mínimo deberá explicar que cuando usa la palabra Dios, no la está usando en el mismo sentido en el que la usa la inmensa mayoría de personas. Yo creo que eso a efectos prácticos ya se parece más al ateísmo que al teísmo. Y por supuesto, sería bastante incongruente que esa persona diga que Dios quiere algo o que Dios sabe algo. Bueno, pues por todo lo explicado no creo en la existencia de Dios, porque como he explicado en estos puntos, no creo que la totalidad de lo existente haya sido causada por una única cosa absolutamente simple. Y aun si así fuera, cosa que yo niego categóricamente, considero que una cosa absolutamente simple no puede ser un ser personal, es decir, no puede ser una mente, como he argumentado en estos puntos. Y por lo tanto yo apuesto por un pluralismo fundamental, según el cual fundamentalmente existen muchas cosas simples que no son mentes. Y frente a los teístas como Craig o Plantinga, que niegan la simplicidad divina para seguir manteniendo la idea de un Dios personal, lo que yo digo es que estos teístas ya están aceptando el pluralismo fundamental que yo defiendo, y que una vez aceptado ese pluralismo fundamental, aplicando la navaja de Occam, es muchísimo más plausible el naturalismo de Graham Oppy que el teísmo de Craig o Plantinga.